Hola, ¿qué tal? Volvemos a hacer un directo por Facebook, por aquí, y ahora tengo más a este lado, a Instagram. Bueno, pues hoy vamos a hablar de África y la que se está preparando allí, porque África se está preparando para la guerra. Eh, la última vez que ocurrió algo parecido fue cuando la comunidad internacional se preparó para acabar con Muammar el Gaddafi, simplemente porque intentó crear una moneda única para África respaldada por oro para así liberar al continente africano de la dependencia del capital occidental. Y, y bueno, pues eso a la comunidad internacional no le gustó mucho y decidió liberar a Libia del presidente Gaddafi. Pues ahora se están produciendo desde hace unos años para acá, que quizá está un poco acallado porque estamos distraídos con el tema de Ucrania, pero se está produciendo en diferentes países golpes de Estado que están liberando a la población de lo que vendríamos a llamar una democracia tutelada por parte de Occidente. El último ha sido el golpe de Estado que se ocurrió en Níger hace unos días y que en Occidente te venden como el término de la democracia en ese país africano, y a mí me da la impresión que es todo lo contrario. Sin entrar a defender a unos y a otros, porque al final cada uno se mueve por su interés, pero Níger es uno de los mayores productores de uranio del mundo. También posee oro, petróleo, carbón, fosfatos y sal. Y como muchos países africanos, es un país neocolonial. Vive totalmente dependiente de Francia, sin soberanía monetaria, ni control sobre sus recursos. Y este es el primer paso real hacia una posible libertad en África, de esos países. Claro, ahora los líderes del golpe de Estado pues, le han dado al ministro de Finanzas 48 horas para rendir cuentas por lo mucho que ha robado. Claro, el dinero ahí se escapaba a las puertas y es porque estaba mucho en comisiones. Y, bueno. Pero lo importante y lo interesante es que tras el golpe de Estado en Níger y la destitución del títere francés, la Organización Africana de ECOWAS, que está bajo control total de Estados Unidos y que incluye pues, algunos países de África, del África más controlada, ¿vale? Pues anunció que atacaría Níger si no se volvía a ese Estado democrático. Claro, ante eso salen una serie de países que ya llevan otro recorrido, Mali, Burkina Faso, Guinea, declararon conjuntamente que el ataque a Níger es un ataque contra ellos mismos y que intervendrán militarmente. Detrás de ese ataque a Níger por ECOWAS, que son países de africanos, está Estados Unidos y Francia. Y claro, lo más interesante es que hoy el jefe de Estado Mayor del ejército argelino y llegó a Moscú para reunirse con su homólogo, y es probable que Argelia reciba armas pesadas de Rusia. ¿Y por qué Argelia? Porque Argelia ha sido otro de los países que ha decidido apoyar a Níger en este golpe de Estado, que llamaríamos, pero en lo que yo llamaría en esta liberación. Con lo cual ya vamos viendo que lo que era la zona del Sahel, que es el centro África, convulsiona, pero la convulsión va subiendo para arriba. Argelia ya no está tan lejos de nosotros y más pegado a Marruecos, con lo cual Marruecos yo me imagino que se aliará con Estados Unidos. Nos van a montar una guerra en África más pronto que tarde, en cuanto haya que olvidar la guerra de Ucrania, en cuanto alguien tenga que tapar el acuerdo de paz que se va a firmar allí, totalmente negativo para los intereses americanos, y bueno, pues nos distraerán con esta guerra en África que se está fraguando.
Pero ¿por qué es tan importante? Porque al final son países que, si nosotros no tuviéramos intereses, cuando digo nosotros me refiero a los países occidentales, no tuviéramos intereses allí, nos daría igual. Pero es que, ¿por qué emplean el mismo esquema que les funcionó destruyendo a Libia? El problema es que Níger hoy cuenta con un apoyo mucho más grande. Burkina Faso está, Mali está, Argelia está, y muchos más países que se les van a ir uniendo, con lo cual está complicado. Pero es que Níger ha prohibido las exportaciones de uranio a Francia, que era verdaderamente lo que a Francia le interesaba. Y también Ibrahim Traoré, el presidente de Burkina Faso, también ha prohibido las exportaciones de uranio a Francia y a Estados Unidos. Sí, el uranio se puede conseguir por otros sitios, vía Australia, pero tan barato. Pasa lo mismo que con Ucrania. Si nos salimos de que Rusia nos venda su gas a $4 la tonelada métrica, pues se lo compramos a Estados Unidos a 60. Claro, a Estados Unidos le hacemos rico. A nosotros igual nos convenía más comprarlo 4. Pues esto del uranio pasa 3/4 de lo mismo. Si Francia y Estados Unidos se lo estaban comprando a Níger, apropiándose indebidamente del uranio de Níger, de Burkina Faso, etcétera, pues si prohíben la exportación, si van a comprarlo a Australia, pues les resultará mucho más caro. Claro, después de prohibir la exportación de uranio de Níger a Francia, le quedan dos salidas a Macron. O interviene militarmente en Níger, que es lo que algunos militares de Níger han dicho, que había pedido la defensa estratégica francesa permiso para bombardear algunos sectores en Níger, o lo tiene que conseguir de otra manera, aunque sea más caro. O sea, bueno, ahí ya lo tiene complicado, Francia y Estados Unidos, sin convocar una guerra, me refiero. Porque detrás de Níger, detrás de todos esos países, está Rusia. Y Rusia brinda y brindará pleno apoyo a estos países para crear una independencia total. Que no nos creamos que es una independencia total, lo que quieren es llevárselos a su órbita, lógicamente. Pero como Occidente lo ha hecho tan mal, por poquito que China y Rusia les den, porque China ya está construyendo vías férreas y puertos marítimos en todo el continente, entonces por poquito que les den, pues al final se contentan y se convencen de irse a la parte de Rusia y China. Pero daros cuenta, Mali es un país atractivo porque el subsuelo de Mali es muy rico en recursos naturales como oro, uranio, petróleo, hierro, fosfato y manganeso. Burkina Faso, 3/4 de lo mismo. Manganeso, fosfato, oro, antimonio, cobre, níquel, bauxita, plomo, fosfato, plata, zinc. Chad, lo mismo. Petróleo, uranio, caplinita y pescado. Esto es un duro golpe para la OTAN, pero no lo sería tanto si detrás de estos países, porque al menos 8 países, además de Mali, Burkina Faso, Libia, República Centroafricana, los mercenarios de Wagner, ¿os acordáis de Wagner? Están también desplegados en Sudán, Chad, negocian con los gobiernos de Eritrea, Zimbabue, todo el Sahel lo tiene controlado. ¿Os acordáis de Wagner? Wagner fue aquellos que intentaron montar un golpe de Estado contra Putin en plena guerra de Ucrania, y ante la estrategia de Putin de llamarlos a Moscú, parecía que les iba a reñir al mandarlos para Moscú. Hubo un momento de 2-3 días que hubo un total desconcierto y aparecieron a 20 kilómetros de Kiev, en la frontera con Ucrania. Eso fue una maniobra estratégica de Putin, no había tal golpe. Es una contrata de mercenarios que trabaja para Rusia, y no me extrañaría tampoco que para China, aunque China implanta su ejército, sí que es verdad, y pacifica desde su ejército, pero Wagner, que trabaja para Rusia, está instalada ya
en Mali, Burkina Faso, Libia, República Centroafricana, Chad, Sudán, Eritrea, Zimbabue, Níger, seguramente también. Y entonces la preocupación internacional ahora radica en que los nuevos líderes de Níger puedan alejarse de sus aliados occidentales y acercarse a Rusia, a China. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si en mi libro Despierta tenía enumerados una serie de conflictos mundiales, callados y otros medio activos y silenciosos, que eran susceptibles de que se pudieran activar cuando hiciera falta. Y uno de ellos era el del Sahel, el del Centroáfrica. ¿Por qué? Pues porque ya habían empezado, Burkina Faso y Malí ya habían empezado a deshacerse de la dependencia occidental, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, y muchos más estaban copiando eso. Y eso para Occidente es un conflicto, es un problema, es un problema. Porque durante años hemos entrado allí saqueando. Entonces, cuando les llega alguien, en este caso Rusia y China, que entran diferente, lógicamente pues se dejan seducir porque entran diferente, porque entran pacificando la zona en lugar de creando guerras y conflictos en las zonas, entran creando infraestructuras, China, vías férreas, autovías, puertos marítimos, que favorecen la exportación y encima les compran a buen precio el mineral o lo que se lleven de esa zona. O sea, hay que verlo desde ese punto de vista porque si no nos estamos perdiendo. Si no lo vemos así nos estamos perdiendo. Lo hemos hecho mal durante muchos años y no tenemos solución. Y ahora en Níger es una parte más. Ojito, como te lo venden, porque sí que es verdad que lo que se está vendiendo aquí es que la democracia ha sido un golpe de Estado contra la democracia en Níger. Y bueno, yo creo que nada más lejos de eso. No ha sido un golpe de Estado contra la democracia, ha sido un golpe de Estado para liberarse de la opresión de los países occidentales controlando su soberanía, teniendo libertad para tener pues, una libertad financiera con su moneda y sobre todo volver a adueñarse de sus recursos y poder vendérselo a quien buenamente ellos deseen. En este caso son Rusia y China los que se van a poner ahí. Están ya, de hecho, apoyando a esos 8 países centroafricanos y bueno, pues yo me temo que en cuanto se firme el tratado de paz en Ucrania, de paz, de acuerdo, como lo quieran vender, como no va a ser todo lo fructífero que va a querer Occidente, porque va a haber que ceder ante Rusia, pues me parece que el siguiente conflicto con el que nos van a desviar la atención va a ser con este de África y de la zona del Sahel, porque hay muchos intereses, muchos recursos en juego y se los están quedando Rusia y China, pero por el mal hacer de los países occidentales. Bueno, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Pues nada, hoy quería comentaros eso, que era un tema de actualidad y sobre todo pues para que os deis cuenta de cómo os enfocan las noticias y darles una vuelta de tuerca siempre, buscar en otros foros, en otras fuentes, para que podáis llegar a las conclusiones que realmente son el verdadero motor del conflicto. Siempre había una frase, que yo la repito mucho, que le dijo Robert Redford a Paul Newman en una película de ambos, que le decía, si quieres encontrar al culpable, sigue el dinero. Pues aquí sigue el dinero. La estrategia es esa. Y cuando hay un golpe de Estado en un país, siempre hay dos versiones, pero siempre hay una que va muy movida por intereses económicos. Y a veces somos nosotros los malos de la película. En este caso, Occidente no era todo lo bueno. No se ha aportado todo lo bueno que cabría desear para países democráticos en África y sobre todo en la zona del Sahel. Vamos a dejarlo ahí. Veremos a ver cómo se sustancia, porque con el apoyo de Argelia a Níger, Burkina Faso, Mali, bueno, todos los países que he ido nombrando, Sudán,
y con el apoyo de los otros países al presidente destituido, incluido Marruecos. Yo ahí veo el problema Marruecos-Argelia. Si Argelia se posiciona en un lado, Marruecos se posiciona en otro, y eso lo tenemos muy cerca. Eso queda muy cerca de España y no nos interesa un conflicto ahí, porque a río revuelto ganancia de pescadores, y yo creo que Marruecos pueda entrar en guerra a nosotros nos viene muy mal, porque no hay que olvidarse que hay dos territorios, parte del territorio español está dentro del continente africano y en este momento de la historia dentro del territorio de Marruecos. Entonces no hay que olvidarse nunca de eso. Bueno, pues hasta aquí este directo. Os doy un abrazo enorme. Espero que el próximo directo sea sobre crecimiento personal. Lo tengo más o menos pensado porque fue algo que me pasó la semana pasada y fue como un golpe de, bueno, pues de realidad, quizá, llamémosle así. Y quería compartirlo con vosotros. Entonces, en 2 días, 3 días, llegará el próximo directo y bueno, pues irá sobre crecimiento personal y sobre el enfoque de determinadas situaciones que nos pasan. Bueno, pues un abrazo, un beso enorme, os amo y nos vemos en el próximo directo. Si consigo cerrar aquí. Muy bien.